propio presidente Macron. Le escuchamos. Notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et aux défis du temps. Parece que hemos perdido la comunicación con Sara. No sé si sigues por ahí, Sara, desde París. Intentamos retomar en un momento la comunicación. Entre tanto, Bayo, ¿qué es lo que dice la prensa francesa? Porque esta es una mañana de mucho análisis allí en París. Pues en la prensa francesa nos fijamos, por ejemplo, en Le Figaro. Hablan sobre cómo en lugar de la vieja división entre la izquierda y la derecha crece la división en Francia, pero entre la Francia de arriba y la Francia de abajo. En la misma línea, Le Monde habla de cómo la Francia de los ejecutivos y los jubilados se enfrenta a la Francia de los empleados y de los trabajadores, las ciudades contra la periferia, la integración europea contra la soberanía nacional. Dice, como decimos, Le Monde, que sitúa al izquierdista Jean-Luc Mélenchon como el árbitro de una contienda del próximo 24 de abril que abre la puerta al caos. El líder de la Francia insumisa sufre una derrota galvanizadora, dice Le Parisien, recordando que más del 30% de los jóvenes menores de 35 años tenía intención de votarle a él, a Mélenchon, el candidato de la izquierda. De hecho, la portada de Mediapart en este momento habla sobre la trampa que se ciñe sobre los votantes de izquierda, que tienen que decidir si apoyan a Marine Le Pen o si apoyan a un candidato que no les convence como es Macron para salvar la democracia. Y en último lugar, Mediapart habla sobre la rabia de una tarde, el miedo de mañana. Es un titular que define muy bien esa rabia que algunos expresan en las urnas y que luego pueden arrepentirse de ese voto a lo largo de los 5 siguientes años. Hay otro asunto, Sara, vuelvo contigo, hemos recuperado ya la comunicación con París, que nos quedaba pendiente, que quería abordar contigo, y es, que sea brevemente, la abstención, porque estamos hablando de una participación muy baja y que de hecho ha condicionado bastante, por ejemplo, entre los jóvenes. Sí, hablamos de una abstención del 26%, aunque no ha alcanzado la cifra récord del 2002, del 28%. Si analizamos un poco el votante joven... Nada, es imposible la comunicación con París, luego lo volvemos a intentar. La guerra en Ucrania, en todo caso, ha sido uno de los asuntos que han marcado la campaña electoral en Francia, y allí en Ucrania esta ha sido otra noche marcada, por cierto, por el sonido de las sirenas antiaéreas. De Leópolis, al oeste del país, aunque Rusia está centrando su ofensiva en el Donbass. Es lo que ha advertido el gobierno de Ucrania, lo que llama la ofensiva final sobre el Donbass, y lo que confirman los últimos movimientos de las tropas rusas. Ha intensificado sus ataques sobre ciudades del este como Kharkov o Dnipro. El presidente Zelensky decía esta noche que toda Europa está ya en peligro. Estados Unidos ha vuelto a ofrecer más ayuda. Vamos a entregar a Ucrania todas las armas que necesite, decía el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que ha alertado sobre el peligro que supone el nuevo nombramiento que ha hecho Putin en su ejército. Ha puesto un nuevo general al mando, se llama Alexander Dornikov y es un viejo conocido. Estuvo al mando de la intervención en Siria con brutales ataques sobre la población, o antes, en el 2000, en la Segunda Guerra de Chechenia, que precisamente ocupó al poder a Putin. Hoy vuelven a reunirse los ministros de Exteriores de la Unión, que siguen estudiando sanciones a Rusia. De momento, no están sobre la mesa el veto al gas y el petróleo, que es lo que implora Zelensky. Y hoy, por cierto, el primer ministro italiano, Mario Draghi, viaja a Argelia para tratar de garantizarse el suministro de gas. Italia importa el 40% del gas de Rusia a través de Ucrania y teme un desabastecimiento en los próximos meses. Aquí en España veremos si hoy el gobierno da una respuesta pública a la decisión del Frente Polisario que conocimos este fin de semana, decisión que consiste en que va a suspender todos sus contactos con nuestro país. Un paso que llega después del cambio de posición de España sobre el Sáhara y del viaje de la semana pasada de Pedro Sánchez a Marruecos. Informa Ángel Bellascusa. Exteriores ha reaccionado a esa decisión del Frente Polisario con tibieza. El ministerio, que lidera José Manuel Álvarez, asegura que siempre mantendrá abiertas todas las vías de interlocución con el Polisario, a pesar de las grandes diferencias que se han abierto entre ambas partes. Durante la visita del presidente Sánchez a Marruecos la semana pasada, Moncloa no habló de posibles contactos con el movimiento de liberación saharaui, y ahora el ministerio dice que mantiene abierta la puerta a un diálogo que el Polisario considera roto, después de que España haya apoyado el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Fuentes de Exteriores aseguran que el ministerio ha conocido esa noticia por los medios de comunicación y subraya que España considera el diálogo como la mejor vía para abordar las diferencias y que siempre mantendrá abiertas todas las vías de interlocución. Son ahora y 10. En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque
para ni en Semana Santa. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Puede parecer que es Semana Santa, que está todo a medio gas, que la gente está de vacaciones y no se imaginan ustedes la semana de deporte que tenemos por delante. Para empezar hoy, Liga, Rayo Valencia, mañana Champions, Real Madrid-Chelsea y Bayern de Múnich, Villarreal. Y el miércoles, casi nada, el Atlético de Madrid, Manchester City. Y el jueves el Barça en casa contra el Eintracht de Frankfurt. ¿Les parece poco? Bueno, pues durante toda la semana la radio no parará. Tiempo. El día 24, incluso sin alternativa, es Le Pen y su visión opuesta para el futuro del país. Je suis prêt. Un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre. Son dos visiones opuestas del futuro, apunta la propia Marine Le Pen, que no consiguió ayer el empate que pronosticaban algunos sondeos, pero que cuando mira sus cuentas sí que tiene razones para la esperanza. Su estrategia de moderar la imagen y el programa de la extrema derecha francesa. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos. Al inquilino del Elíseo. En la fotografía de portada, el actual presidente Emmanuel Macron ayer en París, tras conocerse los resultados de las elecciones de la primera vuelta. Presidenta de Francia, sino quiere el apoyo para que Macron no sea presidente de Francia, es decir, quiere recoger todo ese voto de castigo para Emmanuel Macron. Nada más conocerse los resultados, todos los partidos, excepto el de la Reconquista de Éric Zemmour, que se sitúa más a la derecha que Le Pen, pedían el voto para Macron, es decir, avanzaban una suerte de frente republicano. Atacar a otros como Polonia, nos dice Andrei Kozyrev, exministro de Exteriores ruso. También en otro titular, en el faldón Azov, el batallón ucraniano de la polémica. En el margen derecho, Bruselas pide a España que aclare cómo financiará los límites al gas. La Comisión Europea analiza el impacto de la excepción ibérica. Ayuso señala el camino a Feijóo para normalizar los pactos con el Partido Popular y con Vox. Que han pasado revisiones médicas en sus consistorios y otras en centros públicos y privados que consideran que parecieron valoraciones subjetivas por parte del asesor médico del tribunal. Del 2%, es decir, parece el fin del sistema político que durante décadas ha sostenido este país, ha sostenido la República. No es el fin de la izquierda porque, como decíamos, uno de los vencedores morales anoche es la Francia insumisa, una especie de Podemos francés que ayer se quedó a las puertas de entrar en segunda vuelta y que se convierte en un actor importante en el tablero político del país. Su líder, Mélenchon, es de los que no traga a Macron y no ha pedido el voto por él, pero sí ha concedido que peor sería Le Pen. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Por la trama de las mascarillas, por la que dos empresarios cobraron comisiones de 6 millones de euros. Sí, y es algo que ha utilizado la izquierda para organizar una estrategia de acoso y derribo contra él. Sigue defendiendo Almeida la misma versión que hasta ahora. Él y su ayuntamiento proporcionaron una dirección de correo electrónico, una dirección que se daba a todo el mundo y que era pública. Y ya está. Esto es lo que dice Almeida. El ayuntamiento, dice el alcalde, ha sido víctima de un... El mejor sitio. Para variar, pero sí. El mejor sitio posible. Y luego Paco, no sé si lo tengo todavía en Madrid también. Sí, estoy en Madrid. Lamentablemente no puedo estar en Sevilla. Tengo que disfrutar de los artículos de Ignacio Camacho y de Jorge Bustos para tener sensaciones con la Santa. Ayer estuvimos con Bustos al final, acogidos por el anfitrión también de este programa, y que nos trató como suele, con la generosidad que suele. Su lado. A pie de página en el faldón, Kiev teme un giro en la guerra ante la ofensiva rusa en el Donbass. Fallos en el decreto del gobierno contra los... ¿Opinión, Marine Le Pen está en condiciones de convertirse en presidenta de Francia, en presidenta del país? Bueno, por el momento los datos que tenemos nos están dando una situación en la cual el favorito sigue siendo Emmanuel Macron para esta segunda vuelta. En fin, que hay mucho que analizar en un día como hoy, y yo quiero aprovechar a esta hora de la mañana para saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Miranda Dar. Sergio, miro las dos caras de la Semana Santa recién estrenada y veo que son compatibles. Después de los 2 años de pandemia, es momento de intentar encontrar el modo de aprender a sobrellevar las muchas cicatrices que no terminan de cerrarse, aunque intenten hacernos creer que sí. De pelotazos en contratos de la pandemia. En salud mental, el uso de fármacos se dispara. En la sociedad
y también en la editorial. Emprendedoras, jóvenes chinas empresarias que rompen tópicos en la sección Vivir. Y también en la de deportes, el Barça supera al Levante in extremis 2-3. La fotografía... años hay claramente una radicalización del electorado en Francia, hacia la extrema derecha básicamente, pero también en parte hacia la izquierda radical, mirarlo para vencer a Marine Le Pen. Y el segundo punto que puede jugar también en el nivel de abstención es que Marine Le Pen asusta menos a la sociedad francesa que hace 5 años. Bueno, por dos razones. La primera es porque ha moderado relativamente su discurso, ha puesto más el acento en las cuestiones de poder adquisitivo y menos en las cuestiones de identidad, de inmigración, etcétera. Y el segundo punto que ha permitido moderar esta imagen de Marine Le Pen es la aparición de Éric Zemmour, que es un candidato todavía más a la derecha, más a la extrema derecha, que le ha permitido a ella aparecer como una candidata relativamente moderada. Todo esto... Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Manuel Gil. Buenos días, es lunes y el tiempo así. Por delante una jornada con intervalos nubosos, no se descarta alguna precipitación débil y dispersa acompañada de barro esta tarde en el interior de la provincia de Valencia. El viento va a soplar de levante flojo, las temperaturas máximas en ligero ascenso. En Valencia llegaremos a los 18 grados, ahora tenemos 12. Eso del tiempo. ¿Y el tráfico? Te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para Preguntamos a nuestro compañero Daniel con las novedades en nuestras redes sociales. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos los amigos que se conectan aquí al Pulso de la Vida. Les enviamos un saludo muy cordial y esperamos que el contenido que tenemos preparado para esta mañana les pueda ser también de ayuda, de bendición y les pueda ayudar a descubrir nuevas cosas que seguramente les va a brindar una proyección y una iluminación en la palabra del Señor, que es lo más... Se formaliza esta alianza, pero para ver juntos a los líderes nacionales de PP y Vox todavía habrá que esperar. Sí, la foto del pacto Feijóo-Abascal tendrá que esperar al menos una semana. Llevaba días el nuevo líder del PP dejando caer que no podría asistir hoy a la investidura por agenda. Excusa a Feijóo el comité de dirección que se celebra en Génova con estreno al público de su número 3, Elías Bendodo. Esa imagen del primer gobierno de coalición con Vox no se podrá evitar en la toma de posesión, donde previsiblemente sí que va a acudir la semana que viene. También asistirá la presidenta madrileña Díaz Ayuso a respaldarle. Y decenas de vecinos y vecinas de Valencia se manifestaron ayer por la tarde en Valencia en contra de la megadepuradora de Alcácer, que pretende construir allí la Consellería de Transición Ecológica, que asegura que no causará ninguna molestia. De hecho, han convocado ya a los vecinos a una jornada el próximo 7 de mayo para mostrarles la tecnología que va a evitar olores y ruidos, que son dos de las preocupaciones precisamente de los vecinos agrupados en una plataforma de la que es portavoz Vera Fons, que da un paso más. No han dado ninguna explicación del motivo de estos retrasos ni de estas colas kilométricas. No sabemos el motivo el que es, si hay alguna huelga, si es que hay algún problema con los trenes o con los ferries. No pues sabemos el problema nada. Principal es que uno de los operadores de ferries más importante, que controla un tercio de los que cruzan el canal, despidió en marzo a 800 trabajadores con el argumento de que el negocio no era viable. La realidad es que por detrás lo que pretende es contratar a personal externo con salarios inferiores, y ahora hay tal bloqueo en el puerto que en esa situación están. En fin, la sufrida familia del camión. Les mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Y tengo, por cierto, también un mensaje de la Mutua. Sí. Sobrenatural, este tiempo con el Pastor Juan, en el que nos acerca a partir de las 11 ese tiempo de reflexión bíblica y devocional. Y protestan sobre algo que no se define. Y desde Transición Ecológica recuerdan que la depuradora ha sido declarada de interés general por el Estado. Y que supondrá una inversión de 80 millones de euros. Mejorará el saneamiento de agua de toda la comarca. Destacan que la instalación ocupará un tercio del espacio que ocupa, por ejemplo, la depuradora de Pinedo. Y de Alcácer a Pedralba, porque su alcaldesa, Sandra Turegano, del Partido Popular, lamenta que la Diputación de Valencia haya decidido suspender la ejecución de la variante de la carretera ACV 370. Las alarmas antiaéreas, en las últimas horas 10 personas han muerto y una docena han resultado heridas. Kharkov es ahora un objetivo estratégico para Rusia, como demuestra el movimiento de tropas, incluida esa columna de tanques y vehículos militares que se dirige hacia aquí. Según imágenes de satélite, el mando militar ucraniano cree que los rusos pretenden
rodear la ciudad para someterla a un asedio y tratar de ocuparla. Kharkov es, como decías, la segunda ciudad de Ucrania, de enorme importancia estratégica. Sirenas constantes, vidas interrumpidas, el miedo a las bombas, el abandono forzoso de trabajos, casas, también de familias. La guerra de Ucrania, casi 50 días después, empieza a firmar una gran ola de problemas relacionados con la salud mental. Psicólogos y psiquiatras se afanan en prestar asistencia, por ejemplo, en la Universidad Politécnica Nacional, que ha visitado nuestro equipo de enviados especiales a Leópolis. Carmen Julia Hernández y Luis Montero. Carmen Julia. Es el mediodía, a las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Pleno de investidura en las Cortes de Castilla y León va a empezar con la intervención del candidato a la reelección, Fernández Mañueco, y con la presencia en la tribuna de invitados de Santiago Abascal, el líder de Vox, que va a ver cómo por primera vez su formación se integra en un gobierno autonómico. Sentarse ahora mismo en su escaño, está a punto de comenzar su discurso en el que va a desgranar el acuerdo de legislatura con Vox. La duda está en saber si hará alguna alusión o no a los puntos más polémicos. Dice el presidente del sector, Carlos Garrido, a actualizar los datos a diario. También nos dice que si tu destino es Roma o Casablanca se complica, igual que para las ciudades de un total de 155 países en los que debes presentar el certificado COVID o un test negativo. Casi 2 meses después de las elecciones en Castilla y León, hoy el popular Alfonso Fernández Mañueco. Hasta llegar aquí, ha dicho Santiago Abascal, han tenido que limar muchas asperezas. También está aquí presente Ana Pastor y tiene silla reservada Adriana Lasta. A esta hora comienza el pleno de investidura que va a ser reelegido Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. La oposición en bloque va a votar en contra y está previsto que a última hora de la tarde finalice esta sesión de investidura con la votación y la elección de Mañueco como nuevo presidente de la Junta, porque sumará los votos del Partido Popular y de Vox, que superan la mayoría absoluta, 44 procuradores. Que no renunciará a 2 de sus principales aspiraciones ideológicas: introducir el término de violencia intrafamiliar y derogar la ley de memoria histórica en la comunidad. El discurso de hoy será un termómetro de la estabilidad entre ambos. Desde la tribuna de invitados, ya Santiago Abascal dice que estamos ante un gobierno que tendrá muchos enemigos. Presidencial, y esa es una gran diferencia. Pero para quienes estudiamos y nos interesamos por la política, esto es un laboratorio interesante que hay que seguir con gran atención. Muerta en una cuneta el pasado mes de enero. Fue la última persona que la vio con vida. Quieren aclarar su posible implicación en el atropello que, según la autopsia, pudo provocar la muerte de Esther. Y ya son 47 días desde que Rusia invadió Ucrania. Sus fuerzas de seguridad están recopilando pruebas de posibles crímenes de guerra perpetrados por las tropas de Putin en la localidad de Buzova, próxima a Kiev. El ejército ruso ha atacado esta madrugada otra estación ferroviaria en el este de Ucrania, aunque no ha causado víctimas. Manuel Ángel Gómez. Sí, esta vez el ataque contra una estación únicamente ha causado daños materiales. En la estación de Kramatorsk hace 3 días murieron 57 personas al caer 2 misiles rusos. Humanitarias que trabajan con los refugiados, como por ejemplo la asociación Chernóbil, quienes confían en la solidaridad de la sociedad vasca con el pueblo ucraniano y quieren duelo Macron-Le Pen, con 4 puntos entre ambos y 2 visiones del país completamente opuestas. Y a partir de hoy arranca este segundo tramo de campaña en el que el presidente Macron ha prometido ponerse el traje de candidato mañana, tarde y noche. De hecho, hoy se desplaza hacia el norte del país, donde Le Pen le supera en votos. Jean-Luc Mélenchon, en tercera posición y a solo 2 puntos de Marine Le Pen, ha pedido a su electorado a no darle ni un solo voto, un cordón sanitario al que los principales candidatos también han recurrido, con excepción del ultraderechista Eric Zemmour. Una primera vuelta que confirma también el fracaso de los partidos tradicionales. Ninguno de los dos alcanza el porcentaje necesario para recibir las ayudas de Estado, y la republicana Valérie Pécresse ha hecho un llamamiento nacional a donaciones para financiar su campaña. Ejercitado con normalidad, el francés apunta a titular mañana en la vuelta contra el Chelsea. También se han entrenado con normalidad Jovic y Mariano, que podrían entrar en la lista. Recordemos que Militao está sancionado y que Hazard, Isco y Vallejo no han estado en el entrenamiento. En principio, Valverde se mantendrá en el 11 junto con Benzema y Vinicius. Llegará la reunión.
Las tropas rusas se han dirigido de forma masiva hacia el este para lanzar un ataque sobre el Donbass. Las autoridades ucranianas son muy conscientes de este hecho, así que me temo que en los próximos días se recrudecerá la guerra en el Donbass. Las sanciones están siempre sobre la mesa. Discutir sobre Ucrania significa ciertamente discutir sobre sanciones. Y la OCDE da a conocer hasta ahora nuevos indicadores adelantados que muestran precisamente el impacto de la guerra sobre el crecimiento económico mundial. La recuperación sigue perdiendo ritmo, sobre todo en los países europeos, y en el caso de España se mantiene el crecimiento también más lento. Jordi Fábrega. Estos indicadores anticipan que el crecimiento en Europa pierde fuerza, mientras en el resto del mundo hay una cierta estabilización. Solicitudes abierto hasta el 1 de diciembre de las ayudas con fondos Next Generation a la rehabilitación de edificios de viviendas y mejora de la eficiencia energética. Héctor Illueca, vicepresidente segundo y conseller. Reino Unido son, junto a los países nórdicos y Grecia, los que tienen indicadores más negativos. España también ve reducir ligeramente sus indicadores, pero menos que la media, y es junto a Irlanda el país europeo con mejor ritmo de crecimiento de todos los analizados. Sobre psicología, eres más feliz. De 15 a 25. Y no solo eso. La risa refuerza el sistema inmunitario y a nivel psicológico te ayuda a ser más resolutivo cuando tienes un problema. Una qüestió que es pugui plantejar contra l'ocupació, contra el treball. Hi ha que buscar una harmonització d'interessos. Treball y sostenibilitat. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal supuestamente especializado en el tráfico de drogas que operaba desde viviendas que ocupaba de forma ilegal en la provincia de Alicante. En el operativo han sido detenidas 13 personas, 8 hombres y 5 mujeres con edades comprendidas entre los 22 y 64 años como presuntos miembros de esta organización. Tiene estas manías, estas costumbres, pero tenemos todo por la música. Durante esta semana, un especialista cada día nos va a hablar de un tipo de música, nos va a contar anécdotas como esta. Cuando... Cabeza y cuerpo y 430, ojo que no es cualquier cosa, 430 músculos corporales. Elecciones en Francia son tan importantes para toda Europa. Conviene visitar un sitio lleno de polvo, una abadía viejísima en un pequeño pueblo. La respuesta está en la batalla.